SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. A esta hora de la noche, probablemente muchos de ustedes hayan oído ya la noticia de que la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, ha sido imputada por un supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Es una historia muy delicada que viene de lejos, viene del año 2016-2017. En esos 2 años, el entonces marido de Oltra, del que ahora ya está divorciada, pero entonces era su marido y trabajaba en un centro de menores. El centro era privado, pero la gestión de los menores tutelados dependía de la Generalitat Valenciana y en concreto dependía del departamento del que era jefa Mónica Oltra. Su entonces marido era educador de noche en ese centro y una sentencia ha dado por probado que este hombre abusó de una de las adolescentes del centro, una chica que tenía 14 años y a la que castigaban cuando llegaba tarde al centro o tenía mal comportamiento, la castigaban a dormir en una habitación separada del resto de menores. Según aquella sentencia, la adolescente le decía al educador que tenía miedo, que no podía conciliar el sueño y le pedía que le hiciera masajes en el cuello y en la espalda. Él se los hacía, pero, y ahí viene el abuso, cuando él, el educador, creía que la chica estaba dormida, le cogía la mano y se masturbaba con ella. La chica no estaba dormida, se hacía la dormida ante la vergüenza que le producía esa situación. Esto lo dice la sentencia por la que se condenó al exmarido de Mónica Oltra a 5 años de cárcel. Es una sentencia que confirmó el Tribunal Superior de Justicia, pero que todavía no es firme porque está recurrida ante el Tribunal Supremo. Mónica Oltra ha defendido siempre que todo esto, este relato de hechos probados que recoge la sentencia, no le provoca a nadie mayor repugnancia que a ella, y que se enteró de todo esto cuando llegó a su casa una notificación judicial en el verano de 2017, hace ya 5 años. Pero ahora hay un proceso judicial en marcha en el que tanto la víctima, que ya es mayor de edad, como la Fiscalía, como varias acusaciones vinculadas a la extrema derecha, apuntan a un supuesto encubrimiento de todos estos hechos. Supuesto encubrimiento por parte de la consellería de la que dependía la tutela de la niña y de la que Mónica Oltra es la máxima responsable. De hecho, la Fiscalía le atribuye a Oltra el haber dado una orden, una supuesta orden verbal dentro de su departamento para ocultar los abusos. Y hoy el Tribunal Superior de Justicia, en esa misma línea, dice que leyendo las investigaciones del juez original del caso y los escritos de la Fiscalía, existe una serie de indicios que hacen sospechar de que el departamento de Oltra inició una investigación interna cuando ya se había judicializado todo el asunto y que esa investigación interna, en el fondo lo que pretendía era desacreditar el testimonio de la chica y que todo esto se hizo bien para proteger a quien fue pareja de Mónica Oltra o bien para proteger la carrera política de la propia Oltra. Esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia, que existen indicios que apuntan a esto. No que existan pruebas, sino que existen indicios que apuntan a esto. No es solo Mónica Oltra quien niega que se hiciera algo mal o que se diera orden de ocultar nada. Hay una decena de funcionarios y trabajadores que insisten en que las cosas se hicieron bien, que se siguieron los pasos que se tenían que seguir, pero precisamente esa unanimidad de todos los trabajadores involucrados en el asunto es un indicio, según la Fiscalía, de que se dio algún tipo de orden para mantener una misma versión, una versión exculpatoria. Oltra ha insistido siempre en que a ella no se le puede culpar por lo que hiciera su exmarido, que es a ella quien más asco le da todo esto, pero ahora ella va a tener que comparecer el 6 de julio ante el juez como investigada para justificar su versión de que la consellería que ella dirige no hizo nada malo, no intentó tapar todo esto. En fin, que es un asunto muy delicado, es un asunto en el que se cruzan la tutela de menores, una condena por abusos y la política, porque entre las acusaciones que denuncian a Oltra está Vox, está también Cristina Seguí, que fue fundadora de Vox, y de hecho el abogado de la chica, el abogado de la víctima, es José Luis Roberto, que es un dirigente del partido de extrema derecha España 2000, que ya fue en su día a acosar a Mónica Oltra a la puerta de casa de Oltra. Muy delicado todo, pero en cualquier caso a esta hora la noticia es la que es. La vicepresidenta de la Comunitat Valenciana está siendo investigada, lo que antes se conocía como imputada. Le hemos ofrecido a Mónica Oltra estar esta noche aquí, en Hora 25, para explicar su versión. Ha declinado, no vamos a poder entrevistarla,
sí analizaremos la situación política muy comprometida en la que queda el gobierno autonómico, teniendo en cuenta que Oltra no es solo su vicepresidenta, es también la portavoz del gobierno y mañana mismo debería comparecer como portavoz. Difícil escenario. Es jueves 16 de junio y a esta hora el calor extremo sigue alimentando una auténtica ola de incendios forestales. Hay fuegos en varias comunidades autónomas, en algunas como Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana. No son grandes incendios, se dan por estabilizados, algunos controlados ya, pero en otras comunidades las llamas arden sin control a esta hora. Lo peor está en Cataluña. Necesito que me suba 3 bares de presión. Cambio. Ja és una tristesa i un dolor excepcional. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament. Este último que hablaba decía: no nos podemos permitir más incendios simultáneamente. Es el conseller de Interior catalán. De los 4 incendios que preocupan ahora mismo en Cataluña, y mucho, un buen número de efectivos se concentran en el de Lladurs, que tiene un potencial destructivo enorme, dicen los bomberos. No es el más grande, pero sí el que más potencial destructivo tiene a esta hora. Entre otras cosas porque se localiza en una zona boscosa de la provincia de Lleida, considerada uno de los pulmones de Cataluña. Hasta allí nos vamos, Andrea Villoria, última hora. Sí, el de Lladurs es de momento el incendio, de hecho, más pequeño, pero es el más destructivo según el jefe de los bomberos. No arriba a las 100 hectáreas, pero en cambio... No llega a 100 hectáreas, dice, pero tiene un potencial para quemar 50.000. En el resto de Cataluña arden casi 3.000 hectáreas más en otros 3 puntos, uno de ellos el de Tarragona, que prevén que se estabilice esta noche. Será clave para afrontar el día de mañana, según ha explicado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Mañana será un día duro también, muy duro, porque mañana más calor y relámpagos. Por tanto, se dan todas las condiciones para que aparezcan nuevos. Habrá sí o sí fuegos simultáneos, ha dicho el conseller, así que va a haber que priorizar. Gracias, Andrea. Arde también sin control el fuego que se ha declarado esta noche en Nonaspe, en Zaragoza. Son ya casi 700 las hectáreas quemadas. La previsión del gobierno es que para mañana hayan ardido 1.000. En la zona del incendio está Eduard Peralta. Eduard, adelante. Buenas noches, compañeros. Va cayendo la noche y sigue calcinándose gran parte del Monte Bajo y del Pinar en el término municipal de Nonaspe. Y es que en estos momentos, como decías, son cerca de 700 las hectáreas ya quemadas y se prevé que superen las 1.000 a lo largo de toda la noche. Relacionado con este suceso, decirles también que una persona ha tenido que ser trasladada al centro de salud de Maella con quemaduras leves en las manos. Fue este vecino también quien dio la voz de alarma. Eso sí, no son todo malas noticias aquí en el Bajo Aragón-Caspe, ya que en las últimas horas ha ido descendiendo la fuerza del viento, lo que podría ayudar al control de este fuego. Un viento que sigue muy fuerte y aviva las llamas en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Ahí el cálculo es que se han quemado ya 900 hectáreas, más de 200 efectivos siguen trabajando para intentar controlarlo. Zamora, Marichu García. La Junta de Castilla y León ha confirmado hace poco más de una hora que se han declarado nuevos focos en la zona, avivados por los vientos de más de 40 kilómetros por hora y las temperaturas que han alcanzado esta tarde los 40 grados, pero dice que de momento no hay riesgo para poblaciones. Se ha hecho ya una primera perimetración provisional de la superficie arrasada que indica que solo en el municipio de Ferreras de Arriba, el más afectado, han ardido ya 738 hectáreas. Hay 127 hectáreas calcinadas en Riofrío de Aliste y 28 hectáreas se han quemado en Ferreras de Abajo. Son los 3 municipios más afectados. Son casi 900 hectáreas en total, por tanto. El fuego no ha podido todavía ser estabilizado. En la zona continúa desplegado un dispositivo de más de 200 personas al que ya ayer se incorporó la unidad militar de emergencias. El maquinista, el conductor de una máquina bulldozer herido este mediodía con quemaduras en las manos, evoluciona favorablemente. Gracias, Marichu. Y llegan también noticias, en este caso positivas, desde Navarra. Los monjes del monasterio de Leire han podido volver ya a ese monasterio desalojado ayer por la cercanía del fuego. Ese incendio y los otros 2 que ardían en la comunidad foral están ahora mismo en fase de estabilización, no apagados, pero sí estabilizándose. A ver, veremos qué pasa mañana, porque se espera mucho viento en la zona y temperaturas de más de 40 grados. Por lo demás, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Día en que 3 de los hombres más poderosos de Europa han visitado Kiev, Macron, Scholz y Draghi, y los 3 con el mismo mensaje: apoyar que Ucrania consiga el estatus de candidata para entrar en la Unión. L'Europe est à vos côtés, elle le restera
Europa estará con vosotros y seguirá con vosotros hasta que haga falta, hasta la victoria, ha dicho el presidente francés un día antes de que la Comisión Europea haga público mañana un informe sobre esa solicitud ucraniana de ser candidata para ingresar en el club comunitario. Los ministros de defensa de la OTAN, por cierto, están ya de vuelta a sus países tras la reunión de hoy en Bruselas. Al terminar, el secretario general de la Alianza, Stoltenberg, ha negado cualquier responsabilidad de la OTAN en la invasión de Ucrania. NATO is a defensive alliance and the war in Ukraine is President Putin's war. Putin es el único responsable, ha dicho, después de que el Papa Francisco sugiriera que la guerra tal vez fue provocada o no evitada. Termina el día, además, aquí en España, con Sanidad confirmando que los que van a recibir la cuarta dosis de la vacuna del COVID a partir de otoño son los mayores de 80 años y los ancianos de las residencias. Hay que aclararlo porque la ministra Darias... Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño. Darias ha dicho esto en La Sexta, pero lo que ha aprobado por ahora la Comisión de Salud Pública es eso, la dosis de refuerzo a los mayores de 80 años. Y Sanidad ha aclarado que es a ellos a los que se les empezará a poner en otoño. Por lo tanto, aclaremos este asunto porque está corriendo por todos los chats de WhatsApp. Puede que haya en un futuro cuarta dosis para todos, pero de momento en otoño es solo para los mayores de 80 años y para los ancianos que vivan en residencias. Eso es, y termina el día además con la primera reacción de la portavoz del gobierno catalán, Patricia Platja, después de que estilistas de TV3 le subieran ayer la camisa que llevaba durante una entrevista para taparle el escote sin que ella lo pidiera. Platja asegura que no lo sintió como una censura, pero sí dice que fue una decisión equivocada de la cadena. Afirma que la camisa no le resultaba incómoda y que lo que le resultaba incómodo es escribir sobre sus pechos en esa carta abierta que ha publicado hoy. Lo hace, según ella, para que ninguna otra mujer tenga que dar explicaciones sobre su escote. En la mesa del análisis esta noche 3 periodistas. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar y compañeros. Y en la contra de Hora 25... hoy hemos escuchado a Toni Cantó, que lo recordarán por haber sido de UPyD, después de Ciudadanos, ahora ser director de la oficina del español de Ayuso, gracias al PP. Hoy hemos escuchado a Toni Cantó diciendo que Vox es bueno para España. Hay que normalizar que el Partido Popular pueda gobernar junto con Vox para poder sacar al Partido Socialista de los gobiernos, y que también hay que reconocer que Vox es bueno para España en el sentido de que permite que el Partido Popular pueda contar con esos votos para presentar una alternativa a ese Partido Socialista. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vox es bueno para España, dice Cantó. Me estaba acordando de Troy McClure. ¿Recordarán a Troy McClure de otra vez? ¿No? Qué personaje de los Simpsons. Me acabas de recordar con lo de Toni Cantó. Me recordarán de otros partidos, ¿no? Bueno, me parece bien ese mensaje en boca de Cantó, porque hay una España Cantó, una España a la que le viene muy bien Vox porque no piensa en nada más que en sí misma y en sus comodidades. También tiene razón con que hay que normalizar los gobiernos del PP con la extrema derecha. Claro que hay que normalizarlos. Y lo justo sería normalizarlos hasta el punto de no saber dónde acaba el PP y dónde empiezan los ultras. Esa sería, yo creo, que la normalización definitiva. Del mismo modo que hay que normalizar a Toni Cantó, el político español que mejor defiende sus ideas dependiendo de las posibilidades chiringuiteras que se le ofrezca. Hay que normalizarlo todo, porque al normalizarlo terminamos con las anomalías. Y España necesita cuanto antes considerar normal su anomalía de extrema derecha para identificarla mejor en este momento tan dulce, Aymar, de la política española en el que nos piden normalizar 1940 y un partido democrático compra ese mensaje metiendo a ese año en todos los gobiernos que pueda. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, Aymar, un bico, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Y con Julián Jiménez, que es el director de contenidos de la SER en Valencia. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. A esta hora, medio día después de que se confirmara la imputación de Mónica Oltra, que hemos desmenuzado ya hace unos minutos, a esta hora ella sigue en silencio. No hay reacción pública por parte ni de ella ni de su entorno. Lo que hay es silencio ante una realidad jurídica y políticamente cada vez más delicada para ella.
Sí, una situación muy difícil porque tras la imputación de hoy la presión sobre ella va a ser mayor, de hecho ya lo está siendo. De momento desde el equipo de Oltra nos remiten a la comparecencia habitual de los viernes tras el pleno del gobierno valenciano. Todo parece indicar que ella quiere continuar al frente de sus responsabilidades. Lo viene reafirmando estas semanas cada vez que se le ha preguntado por su situación judicial. De hecho, ella siempre ha defendido que las cosas se hicieron bien en su consellería, que se activaron todas las alertas, todos los protocolos en cuanto se supo del abuso, en definitiva, que nunca se atravesó ninguna línea roja. La línia roja la vaig posar en el fet. La línea roja la puse en el hecho de que no se ha realizado nada ilícito ni nada deshonesto desde la consellería. La verdad es la línea roja, la realidad es la línea roja. La verdad y la realidad son las líneas rojas. Ninguna de estas 13 personas, ni yo, hemos hecho nada ilícito ni nada deshonesto. Y res deshonest. Sin embargo, una investigación paralela en su departamento, ordenada en principio para esclarecer lo ocurrido, es lo que ha acabado por precipitar su imputación, que entenderemos recurrirá en las próximas horas. Una Oltra, por cierto, que se está mostrando estos días muy crítica con los procedimientos judiciales. Ha llegado a insinuar que se están forzando las resoluciones. Yo lo que digo es que la realidad es la realidad es la que es y la verdad es la que es. Y aquí lo que se está diciendo es que hay 13 personas diferentes, que yo no conozco a la mayoría, que han mentido todas para protegerme a mí. Tenemos un problema en este país cuando la verdad se vuelve inverosímil y cuando, como no puede ser verdad que se haya actuado honestamente, pues entonces tiene que haber otra cosa. Pues, perdónenme, ¿qué quiere que le diga? Perdóneme, pero ¿qué vol que le diga? ¿Cómo puede afectar esta imputación a medio y largo plazo a las aspiraciones políticas de la vicepresidenta? Pues es una incógnita todavía. Oltra tiene que decidir si es la cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas en su partido. Dicen que ella es dueña de su destino, que harán lo que decida la vicepresidenta. De hecho, hoy nada más conocerse la imputación, volvía al cierre de filas en su partido. Esta es Agueda Mico, una de las portavoces de Compromís. Queremos reafirmar nuestro apoyo incondicional no solo a su trabajo, sino también al trabajo que ha hecho junto a todo el equipo humano que conforma la Consejería de Políticas Inclusivas. Y por eso no vamos a permitir, como ya hemos dicho muchas veces, que una querella planteada por la extrema derecha nos impida seguir trabajando para mejorar la vida de la gente, que es lo que hacemos desde Compromís. La vida de la gent, que això és el que fem Compromís al capdavant de les institucions. Pero es que Oltra, recordemos, ha mostrado varias veces su sintonía con Yolanda Díaz. Se ha especulado con la idea de que Compromís se sume al proyecto de la vicepresidenta del Gobierno de España. Veremos si su situación judicial afecta a las expectativas de Oltra de ser una de las caras visibles de esa gran plataforma de la izquierda española. De momento, el Partido Popular está ya apuntando por ahí. Mensaje esta noche de Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, a Yolanda Díaz. Hoy es un día en que no estamos escuchando a ni una sola mujer de izquierdas defender a las menores tuteladas. Hoy callan todas esas que nos dan tantas lecciones. Pero hoy es el día en que Yolanda Díaz no puede callar. Y si un día dijo que Mónica Oltra era su referente político, hoy es el día, con este auto, en el que no puede aguantar callada y no puede seguir manteniendo que alguien con este expediente puede ser referente político de absolutamente nada. De momento, que sepamos, Yolanda Díaz no tiene ninguna responsabilidad respecto a Mónica Oltra. Quien sí la tiene es el jefe institucional de Mónica Oltra, que es el presidente autonómico de la Comunitat Valenciana, que es Ximo Puig. Tener una vicepresidenta autonómica imputada es algo que va a provocar erosión política al gobierno valenciano, eso no hay duda. Pero él, ¿hasta dónde está dispuesto a aguantar esa erosión, a asumirla? ¿Hasta qué punto va a sostener a Oltra? Algo que hasta ahora Julián había hecho decididamente. Sí, pues en Presidencia de la Generalitat quieren esperar a escuchar mañana viernes a la vicepresidenta en la habitual rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Quieren brindarle la oportunidad de que explique lo que va a hacer antes de tomar ninguna decisión al respecto. En función de su actitud, nos dicen fuentes del Palau de la Generalitat, van a tomar una decisión en las próximas semanas, aunque, como bien dices, va a ser mucha la presión también a nivel nacional que va a tener que soportar Ximo Puig en las próximas semanas, al tener en su gobierno a una imputada. La realidad es que tenemos muy pocas pistas de lo que va a hacer Puig a tenor de las declaraciones desde las filas socialistas. Esto es lo que el propio Puig decía hoy mismo, nada más conocer la imputación. Mire, yo no tengo conocimiento textual de lo que es la resolución del Tribunal Superior de Justicia, por tanto, estaba en una reunión, voy a leerlo, y en cualquier caso,
ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues se tome la decisión que sea más justa. Mientras el secretario de organización del PSPB, José Muñoz, este mismo jueves trasladaba la presión al partido de Oltra y ponía a los socialistas como ejemplo en referencia a los militantes que han expulsado del partido y que han hecho dimitir por el caso Azud. Al final esto es una causa que afecta a la vicepresidenta. Yo creo que además los partidos políticos, cada uno toma las decisiones que consideran, y nosotros, respecto a personas que estaban vinculadas a la disciplina socialista, nosotros hemos tomado una serie de decisiones. Y esto es lo que decía la portavoz socialista en el Parlamento valenciano, Ana Barceló. Barceló pedía respeto a los tiempos judiciales, pero preguntada a quién creía más, si a Oltra o a la justicia, lo decía así de claro. Salvo que alguien se quiera situar también como juez, podrá decir esas declaraciones. Nosotros, vuelvo a decir, respetamos la vía judicial y lo que determinen finalmente los órganos judiciales. ¿Y ustedes a quiénes creen? ¿A Oltra o al juez? A la justicia. Y la pregunta, Aimar, ¿hasta cuándo va a esperar Puig? Si no llega ningún movimiento o gesto por parte de la vicepresidenta Oltra, el equipo de Puig cree que un escenario razonable sería esperar a su declaración en el TSJ el 6 de julio. Esperar mucho más allá, admiten, podría perjudicar las expectativas electorales no solo de Compromís, también del resto de fuerzas del Botànic, incluidos los socialistas. Además, tampoco ayuda la incertidumbre que existe respecto a los plazos judiciales. Si la decisión del TSJ de sentar o no a Oltra en el banquillo se demora muchos meses, se corre el riesgo de solaparse con la precampaña, incluso con la campaña electoral, algo que sería nefasto para sus intereses. Julián, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Jesús Maraña, tu análisis de la situación. Bueno, a mí me parece que llegados a este punto en lo que es la cuestión judicial, tengo que insistir en lo que ya dije cuando leí el auto de la Fiscalía. Porque una cosa es el origen, el principio de este asunto, la denuncia que presentó la propia víctima, eso sí, siempre asesorada y escoltada, es verdad, por un partido de ultraderecha que previamente había acosado a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Es decir, se podía interpretar que había unos intereses más allá de lo que fuera el caso que nos ocupa, que es el de el posible encubrimiento de los abusos a una menor por parte del ex marido de Mónica Oltra, porque ya cuando surgió la denuncia ya era ex marido. Me refiero a que ya dije lo mismo cuando leí el auto de la Fiscalía, porque esto ya ha adquirido otro estadio, ¿no? Es decir, a mí me parece que cuando ya no es una denuncia presentada a un tribunal, sino que ya está el auto de una Fiscalía, el Ministerio Público, que da crédito a determinados indicios, porque el propio tribunal hoy, el tribunal que ya pide la imputación de Mónica Oltra, deja la duda, ¿no?, de si lo que ocurrió, la actuación de Mónica Oltra y de su departamento, si era para mantener su cargo o para encubrir al presunto autor de esos abusos. Bueno, a los efectos de lo que estamos hablando, que a mi juicio es la responsabilidad política y el desgaste político que provoca un hecho así, llegados a este punto judicial, me parece que hace tiempo ya que Mónica Oltra creo que debería haberse apartado del cargo público. Una cosa probablemente pendiente, y lo hemos comentado más de una vez en este país, en la política, porque siempre me parece que hay que insistir en que el problema respecto a estos asuntos, sean del carácter que sean, en ese sentido, sean dinerarios o sean, en este caso, algo tan espeluznante como es los abusos a una menor, ¿no? El problema no es tanto de cara a la política el hecho en sí, sino la gestión del hecho. Es decir, que haya posibilidad de que se oculte, de que no se asuma, de que no se abra absolutamente la investigación del hecho para que cargue con las culpas todo el que tenga que cargar, pues políticamente es impresentable. Y me parece que sería bueno que de una vez se asumiera que no pasaría nada, porque en la política, llegado a un punto determinado en un proceso judicial, como es en el que estamos hablando, alguien se apartara del cargo, y si en su día se demuestra la inocencia absoluta, la absolución se decreta, etcétera,
pueda recuperar su carrera política. Ya sabemos que la credibilidad no la domina el personaje, sino la opinión pública. Pero me parece que hay que abrir esa ventana y a estas alturas hay pocas o ninguna, a mi juicio, razones para que Mónica Oltra no asuma en ese sentido esa responsabilidad política de apartarse mientras no se resuelva y se aclare todo esto. José Antonio Zarzalejos. Bueno, tú has dicho, Aimar, por 2 veces en tu introducción en el programa que este asunto era muy delicado. Es muy delicado porque tiene un elemento sórdido, que efectivamente son en el origen los abusos a una menor. ¿Cuáles son los elementos, digamos, fundamentales de la cuestión? Primero, que hay una imputación por parte de la Fiscalía. Con independencia de que pueda haber otras acusaciones particulares, la Fiscalía le imputa una serie de indicios de delito, que son por omisión, ojo, no por acción. Y segundo, hay un auto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia, en la que ella está aforada, en la que por una parte asume la competencia de instruir y juzgar eventualmente los delitos que haya podido cometer, y por otra parte lo que hace es investigarla. Es decir, considera que hay indicios plurales, dice, indicios plurales de que efectivamente se pudieron cometer esas actuaciones o esos comportamientos por acción o por omisión delictivos. O sea, son 2 instancias, una que es autónoma, que es el fiscal, otra que es independiente, que es el Tribunal de Justicia. ¿Eso qué hace? Pues eso hace llevar a que, no sé si hay código ético en Compromís, a un apartamiento del cargo público, en este caso y en cualquier otro similar. Bueno, por una razón estética. Pero si además Mónica Oltra o el presidente del gobierno de la Comunidad de Valencia se resistiesen a tomar esa decisión, al final no sería sostenible para la propia Mónica Oltra. Podría probablemente soportar la presión, pues quizás unas semanas, pero si esto no se archiva de una forma inmediata y no tiene pinta de que esto vaya a ser así, pues yo creo que la presión se volverá insoportable, no solamente por la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación, ¿no?, sino por los propios intereses tanto del partido de Mónica Oltra como del Partido Socialista. Así que si ella no lo hace de grado, no lo hace porque efectivamente considera que esto es lo que le corresponde hacer por responsabilidad política, pues se impondrán la fuerza de los hechos y en un tiempo yo creo que relativamente breve su situación será insostenible. Lucía Méndez. Yo creo que en este caso lo que es sorprendente es que esta presión no venga de sí misma, ¿no? Es decir, no entiendo muy bien, y ya ni siquiera estoy hablando de política, es decir, ni de responsabilidad política. Yo creo que esto es un asunto que afecta a lo que se llama prepolítica, ¿no? En este momento Mónica Oltra es vicepresidenta de un gobierno y está, digamos, está expuesta en la plaza pública a un debate brutal y sórdido a propósito de la actitud de su exmarido y de los abusos que se cometieron y que está probado, porque él está condenado ya contra una menor cuando, en fin, por una persona que debía protegerla, ¿no? Yo no sé qué puede llevar a una persona, sea responsable, sea vicepresidenta política o cualquier otro cargo, a exponerse, digamos, a que aquí en este programa y en todos los programas y en todos los medios y en todas las televisiones se esté hablando de esta cuestión, ¿no? Es decir, creo que no comprendo cuál es, digamos, el grado de la resistencia y la razón de la resistencia a dimitir de su cargo. Hay cosas que, en fin, que no pueden preverse y hay cosas que tampoco es tan dramático dejar un cargo público en estas circunstancias.
creo que lo mejor para ella, francamente, ya no solo para su partido, ni para el gobierno del Botànic, ni para el presidente Puig, ni para el PSOE, ni para Compromís, es decir, para ella misma. Es decir, creo que ella debería preservarse en persona, ¿no? Ya ni siquiera estoy hablando del cargo político. Es muy sorprendente esa resistencia a dejar el puesto en este momento procesal en el que ya estamos. Como dice Jesús, hace tiempo que debería haberse apartado. Lo que ha pasado, es evidente que podría apartarse y si luego la cosa resulta que no es responsable, pero es verdad que ella sobre sí tendrá siempre esta cuestión y que, bueno, si abandona, digamos, la vida pública, pues podrá rehacer su propia vida, pero mientras esté ahí, la herida que tiene seguirá abierta y desde luego es que me parece tan obvio que ni siquiera estamos hablando de la lógica política, es decir, tendría que ser una lógica de personal, porque yo, o sea, no nos podemos poner en su situación, evidentemente, pero intentando ponernos en su situación, ¿qué persona no dejaría su puesto en estas circunstancias y perseguida por un calvario como es este tema? Es decir, claro, que no estamos hablando de cualquier cosa, que estamos hablando de un tema que tiene una sensibilidad extrema en la sociedad española y en la izquierda española, me atrevería yo a decir. En este sentido, a mí me parece que precisamente lo coherente sería justo lo que no ha hecho. Es decir, primero, que quede claro, toda la acusación que pende sobre ella no tiene nada que ver con el hecho terrible de los abusos a una menor, que se corresponde a su ex, como ha dicho Lucía, ya condenado. Lo que pende es, junto a 13 funcionarios, que es una cosa que es verdad que cuesta mucho creer, pero el tribunal hoy da crédito a esos indicios, 13 funcionarios que han negado que hubiera ninguna operación de encubrimiento de ese señor, pero el tribunal le da crédito, como se lo dio la Fiscalía. Y lo coherente, a mi juicio, en política, en asumir una actitud ética en política, habría sido exactamente lo contrario. Es decir, hoy apartarse de su cargo y estar en este programa o en el que la convocara explicando los motivos y las razones por los que ella reivindica su inocencia, que tiene todo el derecho a reivindicarla. Me parece que eso es lo lógico y sería además higiénico en política. Y luego que la justicia actúe. Insisto, y si la justicia llegara al punto de que se demuestra que hay un forzamiento de esos indicios que no demuestran y que se evita la acusación sobre la que está imputada o puede estar imputada, bueno, pues entonces a partir de ahí lo que decía Lucía, oiga, que es que ni es obligatorio estar en política, nunca. Ni hay nadie blindado. Nadie está blindado. Claro. Y me parece que además sería una reivindicación de lo mejor de la política, que es demostrar, oiga, a mí se me ha acusado injustamente y aquí estoy para volver al servicio público, si fuera el caso. Yo, de todas formas, Jesús, entendiendo muy bien eso y sin discrepar de lo que tú dices y de lo que ha expuesto también Lucía, se trata de un delito omisivo, de omisión, no de acción. Es que esto yo creo que es muy importante, porque esos delitos indicios de delitos que se le imputan no implican un hacer, implican precisamente un no hacer, claro. Un no hacer, un encubrimiento, en definitiva, un encubrimiento. No, exceso o poco celo para no descubrirlo. Bueno, bueno, pero fundamentalmente un encubrimiento, según lo he leído en el auto, es fundamentalmente un encubrimiento. Esto no es una cuestión de carácter dinerario o de corrupción al uso, de dar una licencia, o sea, no es exactamente una prevaricación estricta. Entonces, voy a decirlo claramente. No resta un ápice de gravedad. No. Pero déjame ni siquiera de la interpretación de gravedad que pueda hacerlo. No, es mucho más grave. Vamos, claro, pero déjame que te diga, que te explique, claro, que trate de explicar psicológicamente cuál podría ser, y de hecho es que hay unos delitos que son más infamantes que otros. Eventualmente podría, si hay condena, podría serlo.
Entonces, desde el punto de vista, digamos, humano, de su propia reputación, puede entenderse esa resistencia a la y ser para nosotros ininteligible. Pero como se trata de un delito infamante, que no es tanto de si he prevaricado, si he concedido una licencia, si en una licitación he favorecido a uno a otro, no, es un delito infamante. Infamante porque, como habéis dicho, es el delito de su ex marido, pues es un delito gravísimo y particularmente repugnante. Lógicamente ella tiene una resistencia natural a digamos, dar la razón, entre comillas, a aquellos que le piden su cese y apartarse, porque ella no está verbalizando adecuadamente que irse no es reconocer que tenga ninguna responsabilidad. Ella tiene que llegar al punto de encontrar el relato adecuado. Yo tengo la sensación de que lo va a encontrar rápidamente y decir, mire usted, yo me voy, pero eso no quiere decir que yo asuma ninguna responsabilidad. Por eso, José Antonio, te decía especial. Que me parecía que había actuado exactamente en el sentido contrario al que le aportaría credibilidad, que era exactamente lo que estás diciendo. Es que, perdóname, Oiga, pero yo me aparto y quiero exponer y argumentar mi inocencia. Brevísimamente, Yo Lucía. creo que hay que recordar una cosa, que es que la denuncia es de la víctima. Me refiero que yo no voy aquí a ensañarme con nadie, con ningún argumento. Pero yo quiero recordar que la frase "yo sí te creo" no es de la derecha política. Es decir, que claro, este es el problema de Mónica Oltra. No el partido de ultraderecha. Quiero decir, el partido de ultraderecha es el partido de ultraderecha que ha desprendido, pero es que la persona que denuncia que no se puso excesivo celo en investigar y que se intentó encubrir es la víctima. Y el tribunal lo está investigando. A lo mejor llegan a la conclusión de que la víctima está mintiendo. A lo mejor. Pero esto es así. Es decir, sí, que sí, ella, de acuerdo, aunque en el sentido que lo dices, yo no me atrevería a hacer ninguna comparación. Bueno, pues, por eso digo que no quiero ensañarme, pero que de la víctima de la manada, pero reconóceme, Jesús, porque que es verdad que hay unos ingredientes que están ahí. Pero desde el punto de vista jurídico. Reconóceme, Jesús, que políticamente, aunque sea no sea adecuado y no nos parezca bien, se presta a esto. Y con José Antonio Zarzalejos, Lucía Méndez y Jesús Maraña. A falta de 3 días para que los andaluces voten, el PP ha ido hoy a más en su intento de hacerle la envolvente al PSOE para que los socialistas se abstengan y le liberen a Juanma Moreno de decidir él si mete él a Vox o no en su gobierno. Esto, si como dicen las encuestas, el PP gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Hoy Feijóo, ha dado un paso más en esa maniobra. Habla ahora de que hay gente dentro del PSOE que sí estaría por la abstención. Gente que públicamente por lo menos no lo ha dicho. Dentro del Partido Socialista hay personas que entienden, en el caso de que el Partido Popular tenga un resultado muy claro, lo lógico sería dejarles gobernar. Ya sé que hay otra parte del Partido Socialista que lo que pretende es cuanto peor mejor. El principal aliado del Partido Socialista es Vox. En cualquier caso, la izquierda andaluza ahora mismo no está por entrar en ese marco que plantea Feijóo a 3 días de la votación. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Las declaraciones de Feijóo para que el PSOE se abstenga y deje gobernar a Moreno Bonilla han sorprendido a la izquierda. Al primero, al candidato socialista Juan Espadas, que esta mañana en el programa Hoy por Hoy le preguntaba al presidente del PP por qué no dejaron ellos gobernar a Susana Díaz en 2018, que ganó las elecciones. Que mire la hemeroteca y recuerde por qué no hizo eso que le pide hoy al PSOE en diciembre de 2018 el señor Moreno, porque el señor Moreno no dudó ni un minuto en que, aunque el PSOE había ganado las elecciones, se fue inmediatamente a pedirle el voto a Vox para ser presidente. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha recurrido a un plato muy andaluz para expresar su sorpresa por la petición de Feijóo. Que el Partido Popular tiene un gazpacho con la extrema derecha y ahora quiere que nos lo bebamos los demás. ¿Está gobernando en Castilla y León con Vox? Sí, ¿no? ¿Le debe aquí el asiento? Sí, ¿no? Pues ¿qué va a hacer? Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía ha repetido hoy, como otros días, que a la extrema derecha hay que confrontarla con firmeza, porque con ella no vale la moderación. ¿Qué os sugiere este intento de Feijóo por externalizar desde ya la responsabilidad de la gobernabilidad en Andalucía? Lucía Méndez, empiezo por ti. Pues bueno, hay que advertir que estamos en los últimos días de la campaña, ¿no? Y que esta declaración no se puede separar, ¿no?, del hecho de que estamos en campaña.
Yo creo que esta declaración pues habrá que esperar quizá al domingo 19, ¿no? O al lunes 20 para hacerlo concretamente. A ver, yo creo que todo esto es una manera de buscar votos en el Partido Socialista, evidentemente. Y yo creo que, bueno, Feijóo ha dicho algo que seguramente es cierto, ¿no? Que hay gente del Partido Socialista que seguramente sería partidaria, llegado el caso, de abstenerse, bueno, en las elecciones de Castilla y León, en la que el PSOE y el PP no parece que no acordaron esto, ¿no? Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, la noche electoral, dijo, y es del PSOE, y era portavoz de la ejecutiva de Pedro Sánchez en pasado mandato, antes del Congreso, que él era partidario de dejar gobernar a Mañueco para que no entrara Vox en el gobierno. O sea que esto de que hay gente del PSOE, esto es meridianamente cierto. Lo que pasa es que evidentemente la dirección no está por esa labor. ¿Podríamos tomarnos en serio este asunto? Podríamos tomárnoslo en serio y hablar en serio y decir que hay mucha gente que querría que el llamado bipartidismo pues volviera a ser no lo que era, pero parecido, y hubiera una posibilidad de entendimiento entre los dos partidos sobre todo pues para evitar que los partidos minoritarios y extremistas, digamos, más radicales estuvieran condicionando la acción de muchos gobiernos, ¿no? Juan Espadas ha dicho que por qué no, hace 4 años, por qué no el Partido Popular hizo lo mismo con Susana Díaz. Bueno, a ver, como argumento de campaña me vale, pero la realidad es que Susana Díaz no tenía un gobierno verosímil, ni una mayoría, porque Partido Popular, Ciudadanos y Vox sí tenían la mayoría de gobierno, como luego se ha puesto en práctica, ¿no? Es decir, Susana Díaz nunca tuvo un gobierno viable que presentarle al Partido Popular para que se abstuviera, como por ejemplo hizo Mariano Rajoy en su momento, que a la primera no lo consiguió y a la segunda sí. Es decir, que este es un debate que si no estuviéramos en campaña electoral podríamos tomárnoslo en serio. Estando en campaña, evidentemente, no nos lo podemos tomar en serio. Claro. Maraña. Bueno, este argumento que cita Lucía, yo discrepo por el caso mismo de Castilla y León. Es decir, en Castilla y León, en las anteriores elecciones, sí había, no solo es que hubiera un gobierno creíble que sumaba de PSOE y Ciudadanos, sino que durante toda aquella campaña electoral ambos estuvieron abonando hace 4 esa años. Sí, por eso digo, claro. Es que lo mismo que dice Espadas respecto a Andalucía, bueno, las anteriores, yo estoy hablando de Andalucía. Claro, pero lo que digo es que ese argumento es válido porque ha habido lugares, territorios donde se ha producido eso. Y es verdad que el PP reivindica esto cuando y dónde a él le salen los números, ¿no? Le interesa. Bueno, un poco como el PSOE también. O sea, ¿no? Sobre lo que dices tú, para tomarse en serio esto, a mí me parece que falta un paso. Es decir, que Moreno o Feijóo o los dos dijeran claramente: no gobernaremos con Vox. Y pedimos que, si sale un resultado en el que la única opción fuera esa, alguien nos apoyara. Pero que se comprometieran a no gobernar con la ultraderecha, y explicando las razones que ellos mismos en esta campaña, y sobre todo Moreno, está lanzando de vez en cuando, porque está diciendo constantemente que es un desastre gobernar con Vox, ¿no? Bueno, pues el paso que a mí me falta para tomarme en serio eso sería que se comprometieran a no hacerlo. Y entonces ahí sí creo que podrían poner en un brete a la izquierda, al PSOE fundamentalmente, y a esos sectores del PSOE que probablemente, como dice Feijóo, hay gente que antes de que gobierne la ultraderecha también en Andalucía, además de Castilla y León, desearían otro tipo de solución. Por cierto, ahí falta otra parte de la ecuación. También habrá gente en el PP que le sepa muy mal y le provocará arcadas que el PP gobierne con Vox. Supongo que sí. Eso sería lo lógico en términos, digamos, de democráticos, ¿no? De distintas tendencias y no de sectarismo partidista, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es creíble todo lo que estamos viviendo, a mi juicio. Es decir, se están lanzando unos mensajes que están cargados de hipocresía, porque como está el precedente de Castilla y León, y además en estos mismos días estamos viendo qué pasa cuando se gobierna juntos en una comunidad y alguien, por ejemplo, pues echa por tierra el diálogo social, ¿no? Y criminaliza a los agentes del diálogo social.
Eso es gobernar con un partido determinado que no cree en el Estado autonómico, que no cree en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, este otro debate, efectivamente, a mí me parece puramente electoralista. Es decir, lo que está intentando es captar votos de transferencias de voto, tanto de Vox como del PSOE. Esa es la campaña. José Antonio. Bueno, es esgrima dialéctica preelectoral que yo creo que él ya sabe perfectamente, Núñez Feijóo, que esa hipótesis no se va a dar en ningún caso. Lo que ocurre es que al plantearla genera, o podría, o piensa él que puede generar algún desconcierto en una zona del electorado del Partido Socialista, ¿eh? Pero lógicamente no puede pensar que puede haber la más mínima posibilidad de una respuesta positiva a esa demanda, porque una de las palancas, quizás en este momento la única, que le puede quedar al Partido Socialista en estas 48 horas que quedan, es precisamente activar la palanca del temor, del rechazo a Vox. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que de antemano el Partido Socialista le garantice una abstención. Y creo que no es el propósito último de Núñez Feijóo. El propósito de Núñez Feijóo es simplemente generar desconcierto y contradicciones en el seno del electorado socialista y, por lo tanto, efectivamente, buscar transferencias de votos del PSOE al Partido Popular. Yo creo que ahí se acaba el asunto, porque vuelvo a insistir, no tiene ningún realismo que el Partido Socialista a 72 horas de las elecciones renuncie a la palanca de movilización que tiene, que es precisamente la extrema derecha, y por lo tanto a mí esto me parece que es una maniobra más o menos hábil de Núñez Feijóo, pero que sabe de antemano que es inviable. Por cierto, hablando de extrema derecha, escribes hoy, José Antonio, en El Confidencial, un artículo que es durísimo respecto a la campaña que está haciendo Olona en Andalucía y los lugares comunes y tópicos extraídos de un integrismo ahistórico con el que están llenando su discurso de campaña. Bueno, es que a mí me impresionó mucho el discurso de Giorgia Meloni. Me impresionó mucho, porque era como pegar un salto atrás. Es la líder de Fratelli d'Italia, el partido de extrema derecha italiana, que Vox ha traído este fin de semana a Marbella. Pero realmente era un discurso de corte claramente neofascista, es decir, eso sí que me produjo un impacto realmente serio, ¿no? Y me impactó también el hecho de que fuese jaleada, como se puede ver en el vídeo que está dentro del propio artículo, en el cuerpo del texto, jaleada tanto por Olona como por Santiago Abascal, que han diseñado una campaña, yo creo que francamente mejorable. Olona está siendo una candidata muy histriónica, una caricatura de sí misma. No hay discurso, no hay proyecto, no hay proposición, no hay absolutamente nada. Y yo creo que precisamente recurren a Meloni, los directores de campaña, no tanto para ampliar su electorado, cuanto para retener al más duro que tienen, ¿no? Porque si no, no hay ninguna otra explicación. Pero la consecuencia de todo esto es, Aimar, creo que para una derecha democrática es llegar al 19 de junio a las 12 de la noche, ver qué es lo que se tiene y resistirse como gato panza arriba a meter en el gobierno a Vox. Lucía, ¿cómo lo ves tú? Pues yo es que francamente dudo mucho que los votantes de Vox conozcan a la tal Meloni. O sea, creo que, en fin, es una persona a la que conocemos nosotros, pero que realmente yo creo que para el gran público, incluso para el pequeño público de Vox, me parece que no les dice gran cosa, ¿no? Yo creo que la participación de esta señora ha sido una decisión pues extemporánea, como está siendo efectivamente esta campaña de Macarena Olona, que además, bueno, en fin, nos consta de alguna manera que en la dirección nacional de Vox pues no está precisamente gustando demasiado, ¿no?, lo que está haciendo.
a mí me impresionó, a José Antonio le impresionó el discurso, a mí me impresionó el papel de Macarena Olona en el debate, realmente. Bueno, sí, pero también, no, claro, pero no por el contenido, que en fin, o sea, es que ni merece la pena. Me sorprendió que ese personaje que en el Congreso de los Diputados ha hecho de hacer eso, digamos, ha construido un personaje haciendo eso, le resultara tan mal en la televisión en directo. No resultaba eso, es decir, no era como una especie de iba a decir Eva al desnudo, o sea, no verlo en directo durante mucho tiempo, ese comportamiento mal educado, mal encarado, grosero, era algo que yo creo que provocaba mucho rechazo. Ojo, esto no quiere decir que Vox vaya a perder votos en Andalucía. Bueno, o sea, ya lo veremos. Me refiero, veremos. Esto, o sea, la campaña de Macarena Olona es lo que es. Creo que hay un consenso amplio, incluso en su propio partido, a propósito de esto. Esto no quiere decir que Vox se vaya a estrellar en Andalucía, porque el voto de Vox es un voto enormemente pasional, enormemente emocional y enormemente un voto anti-PP. Por cierto, un dato llamativo que he leído hoy en un estudio que ha hecho CREAF de los últimos tweets sobre las andaluzas. Han analizado todo lo que se ha publicado en Twitter en las 2 últimas semanas respecto a las andaluzas, y Macarena Olona es la candidata de la que más se ha hablado, a la que más veces se ha mencionado, al tiempo que es la candidata que menos habla ella en Twitter. Es la candidata más mencionada, pero al mismo tiempo es la menos activa de los 6 principales candidatos. Es que ellos hacen campaña y no lo hacen en los medios habituales. Y convendría saber la letra pequeña de esos informes, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántos bots, cuántos ordenadores están planificados para rebotar los mensajes de determinada candidata, en este caso la de Vox. Ahí replican lo que ha hecho un poco Podemos, ¿no? Porque eso lo tienen muy estudiado y lo han hecho. Yo creo que todos los partidos, Jesús, yo creo que todos los partidos. Sí, pero bueno, el método directamente trampista, todos los partidos, el método de Cambridge Analytica, quien mejor lo tiene estudiado y se asesoraron en ello, y podemos dar nombres, quienes se reunieron por parte de Vox con los asesores de Trump, está ahí, es decir, que eso es así. Bueno, yo sobre el tema a mí me parece que a nadie puede sorprender que se descubra que Vox, aparte de haber salido del propio PP, tiene un componente neofascista. Esto se visibiliza mucho más cuando aparece un personaje como la líder italiana de un partido netamente neofascista, pero lo importante es si el contenido ha discrepado en algo con el que viene manteniendo en esta campaña Macarena Olona. Bueno, no lo sé, pero que ha extremado, digamos, verbalmente las proposiciones que tenía Vox, y después, Lucía, hay una cosa... Sí, pero si me permite, José Antonio, termino. No, decir que para mí lo importante y lo trascendente es que primero tienen el desparpajo de no ocultar eso, es decir, se traen a una representante claramente de esa tendencia antidemocrática, y segundo, los mensajes principales, que son muy bien estudiados porque llegan directamente y se convierten en tweets, que lanzó la italiana y que aplaudió fervorosamente el público que allí había, son los mensajes homófobos, los que criminalizan la inmigración, los que criminalizan el colectivo LGTBI, etcétera, los mismos. Pero vamos a ver, hay una... Rematas, José Antonio. Remato con una idea. Cuando dice Lucía, bueno, es que los Meloni... bueno, yo he esperado del domingo al día de ayer a escribir el artículo después de leerme la prensa andaluza, y yo te garantizo, Lucía, que la señora Meloni tuvo repercusión en la prensa andaluza, tuvo repercusión en las redes sociales y tuvo repercusión en medios audiovisuales en Andalucía. No fue para nada un discurso clandestino o no oído. Allí se oyó, menos en Madrid, pero se oyó en Cataluña, en Andalucía, y tuvo fue un hito dentro de la campaña. La señora Meloni fue un hito dentro de la campaña de Vox. Ha sido. Yo no digo que no. Y además se fueron a Marbella, No digo que no se reflejara en los medios, pero vamos, yo tengo muchas dudas razonables. A lo mejor estoy equivocada, pero tengo muchas dudas razonables de que los votantes de Vox sepan quién es Meloni. Y empezamos a cerrar este jueves 16
6 de junio. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. En Estados Unidos, sí, con la sesión del Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. La de hoy se ha centrado en toda la presión que Trump ejerció sobre su vicepresidente, sobre Mike Pence. The former president wanted Pence to reject the votes and either declare para que anulara el resultado de las elecciones y no declarara a Biden ganador, algo que según han intentado demostrar miembros del comité con declaraciones, con vídeos, con imágenes, Trump sabía que era ilegal e inconstitucional. Pence también, por eso no lo hizo, y cuando se negó, when Mike Pence made it clear that he wouldn't give in to Donald Trump's scheme, Donald Trump turned the mob Trump on him. lanzó a sus seguidores contra él, según ha dicho el presidente del comité, el demócrata Bernie Thompson, que considera que ese día la democracia del país se acercó a la catástrofe. La comisión concluye que las presiones a Pence contribuyeron a la violencia que se desató ese día, y uno de los asistentes personales de Trump ha contado que le oyó llamar a Pence pelele. Y todavía en Estados Unidos, Wall Street ha vuelto a cerrar esta noche en rojo, lastrada por el miedo a una recesión tras el anuncio de subida de tipos de la Reserva Federal. El Nasdaq, de hecho, donde cotizan las principales tecnológicas, ha caído alrededor del 4%. Esta noche va a estar en el larguero José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Muchas preguntas que hacerle. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Pues sí, acaba el curso y hay que hacer balance también de todo en el deporte. Un final de curso que ha estado marcado evidentemente por las grabaciones y por los sucesos que ha ido publicando el Confidencial con Luis Rubiales como protagonista, pero habrá que repasar un montón de cosas con el presidente del CSD en una noche importante para los azulgrana, para los socios del Fútbol Club Barcelona. Ha habido asamblea de socios compromisarios, le aprueban las cuentas a Joan Laporta para que esos 600 millones de pérdidas que tiene se recuperen con dos de esas palancas económicas, con venta de activos propios, para que el Barça pueda sacar la cabeza y empezar a ser el Barça. Así que noche importante, ahora lo contamos con detalle. He visto a Francino tocadísimo esta tarde a las 7 y me dice, el Barça está fatal. Que levante un poco el ánimo, aunque sí, Francino, el Barça está fatal. Hasta luego, Manu. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Uniforme de canícula, no hay duda. De hecho, quedan 2 jornadas más de este calor tan sofocante. Calor destacable durante las tardes, lo estamos notando todos, pero cada vez también es más acusado el calor nocturno. Y si faltaba poco, por ejemplo, las tormentas que ahora mismo están descargando en el centro de la península, que han descargado en Madrid, más allá de que no han hecho bajar la temperatura, van a hacer aumentar la sensación de calor por el bochorno. Es decir, esta poca lluvia que ha caído ha sido todo en forma de lluvia de barro y encima hace aumentar la humedad, con temperaturas ahora cercanas todavía a los 30 grados. Si costó dormir la pasada noche, esta todavía va a costar más. Pero también podemos empezar a ver ya un poquito el final de esta situación. Pero insistimos, mañana todavía calor muy parecido al de hoy, y con esas tormentas durante las tardes en puntos de montaña con chubascos intensos. Fuera de puntos de montaña apenas dejarán lluvia. Hasta mañana, Carbó. Adiós. La ola de calor de la que nos hablaba Carbó está disparando el consumo de luz, de aire acondicionado básicamente, y por tanto está disparando el uso de gas natural para generar esa electricidad. Porque estos días hay que tirar de gas natural para generar la electricidad, porque no hay demasiada eólica, no hay demasiada hidráulica, no hay de prácticamente nada, no hay otras fuentes más baratas. Así que justo coincidiendo con la entrada en vigor del mecanismo del tope del gas, del tope del precio del gas, justo coincidiendo con la entrada en vigor, se están dando las peores condiciones posibles para que ese tope al gas tenga un efecto realmente notable, o todo el que el gobierno dice que va a tener. El gobierno lo que dice es dennos tiempo para que la situación se estabilice y para que noten ustedes de verdad los efectos de esta excepción ibérica. Más allá de este mecanismo excepcional, y que efectivamente en las próximas semanas, meses veremos cuando se pueda hacer la media qué efectos concretos tiene sobre las facturas, más allá del mecanismo excepcional, hoy el presidente Pedro Sánchez ha insistido en que el mercado europeo de electricidad a mayores hay que cambiarlo. Hemos trabajado en Europa para reformar un sistema de fijación de precios de la energía, a nuestro juicio, trasnochado e injusto. Y mientras tanto, dentro del gobierno se está dando ahora mismo un intenso debate sobre si hay que aplicarles a las eléctricas un impuesto específico sobre sus beneficios y cómo hay que hacerlo. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los dos sectores del gobierno dicen estar de acuerdo en que las eléctricas tienen que pagar más, pero Unidas Podemos quiere que se haga ya, a través del plan de choque que están negociando para aprobarlo antes de final de mes. Insisten en que se puede crear un nuevo tributo vía Real Decreto Ley, mientras que el Ministerio de Hacienda asegura que eso no ofrece seguridad jurídica. En este caso nos asiste la razón y sí hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva, que lo más importante creo que es que sirve para compensar la salida de esta crisis. Por tanto, siento decirle a mi querida María Jesús que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es el Ministerio de Hacienda el que trabaja en cuál es la fórmula técnica
que lo puede hacer en el menor plazo de tiempo posible, puesto que las tramitaciones de proyectos de ley tienen un amplio plazo de tramitación y lo que queremos es que entren en vigor lo antes posible, pero para ello pues estamos explorando cuál es la fórmula. Yolanda Díaz ha querido subrayar las diferencias con María Jesús Montero en este asunto. En el pasado, la fórmula que se usó para aprobar junto a los presupuestos nuevos impuestos era una ley de acompañamiento. Y en medio de todo esto ha terciado la vicepresidenta, que es competente en materia energética, Teresa Rivera. El liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Por tanto, yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz. Y la intención del Ministerio de Hacienda es abordar con sus socios dentro de la negociación presupuestaria todos los asuntos relacionados con la fiscalidad. Venga, tenemos unos minutos, Zarzalejos. Bueno, vamos a ver, la fiscalidad de las eléctricas es un caballo de batalla desde hace muchos meses, ya desde que estalló la crisis energética. ¿Se puede y se debe imponer un impuesto especial? Pues mi respuesta es muy clara. Veamos lo que hacen los demás países europeos que tienen modelos energéticos similares a los nuestros. Al final, las grandes energéticas en España son 3. Bueno, veamos con las grandes energéticas en Italia, en Francia, en Alemania, qué es lo que se hace. Y entonces vayamos a una homogeneización fiscal justamente respecto de estas empresas que además están altamente reguladas. Lucía. Pues a mí me gustaría tener un gobierno para cuya solución no tuviera un problema. Es decir, es que este gobierno tiene un problema para cada solución. Entonces, claro, yo, en fin, oír a la vicepresidenta segunda decir que hay una posibilidad legal de hacer esto, y oír a la ministra de Hacienda decir que no es esa posibilidad legal cierta, y luego a la otra vicepresidenta pegarle un sartenazo a la vicepresidenta segunda. Bueno, me gustaría que no jugaran con las personas y que no jugaran con los ciudadanos. Y si se puede poner ese impuesto, que lo estudien, y si no, que se callen. Maraña. Bueno, yo no sé cuál es la fórmula jurídica legal más conveniente o, no, sobre claro, todo, ¿cómo lo vamos a saber si el gobierno tampoco lo sabe? Más urgente a efectos prácticos. Lo que sí creo, en la línea de lo que apuntaba Zarzalejos, es que se puede hacer, porque Draghi ya lo ha hecho. A mediados de mayo subió el impuesto a las eléctricas en Italia del 10 al 25%. Y anunció que esos 14.000 millones, o buena parte de esos 14.000 millones de euros del plan de rescate a familias y empresas, saldrían de ahí. Bueno, y en esa línea se ha pronunciado Boris Johnson. 2 ejemplos, Draghi y Johnson, nada sospechosos de ser bolivarianos ni socialcomunistas. Es decir, creo que factible debe serlo. Lo piden la OCDE, la UE, y lo están practicando gobiernos europeos. Lo que no te acabo de entender... Insisto, yo no entro en la fórmula jurídico-técnica. Que haya un debate sobre eso, supongo que lo puede haber incluso entre juristas especializados en el mercado energético. Bueno, porque es muy complicado. Pero que se puede hacer, y a mi juicio se debe hacer. Sí. Entre juristas puede que lo haya, pero en el gobierno no puede haber ese debate. Bueno, puede haberlo. La cuestión al final es que sale de ese debate. No debe haberlo. Y si eso se aplica... No debe haberlo. Entre otras cosas, porque es verdad lo que tú dices. Hay gobiernos... A ver, hay gobiernos que lo han hecho en Europa. Sí, seguramente... Cada país tiene sus especificidades y a lo mejor resulta que no es lo mismo. Pero puesto que todos los gobiernos lo han hecho, los gobiernos italianos, no, pero algunos ya lo han hecho. Algunos ya lo han hecho y otros están haciéndolo. Lo que no entiendo es cuál es el debate. ¿Es que el Partido Socialista, la parte de gobierno del Partido Socialista, no está de acuerdo con eso? Pregunto. No, yo creo que eso es lo que ya se ha ganado en este debate. Bueno, entonces, ya hay un acuerdo en que hay que hacer algo. Pero es decir, Jesús, que no es sostenible que haya unos sobrebeneficios mientras hay pero sí, yo puedo estar de acuerdo con eso. Lo que digo es, ¿por qué no se hace? Señores, en estos últimos minutos de Hora 25, en estos últimos minutos de programa, tenemos hoy un regalo para ustedes. Es una pequeña joya de radio, de música y de historia. Esta noche queremos hablarles de algo que poquísima gente conoce en España, que son las vacaciones secretas de Paul McCartney en Villajoyosa. Hace exactamente 50 años. En la provincia de Alicante, Villajoyosa, junio de 1972. Paul McCartney allí de vacaciones, unas vacaciones surrealistas, con jam sessions, con fotos con niños en orfanatos, alguna bolsita de marihuana. Unas vacaciones surrealistas. Rafa Panadero.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Que John Lennon compuso Strawberry Fields Forever de los Beatles en Almería es algo más o menos conocido por todos, pero Hi Hi Hi, The Wings, compuesta por Paul McCartney en Villajoyosa. Resulta que mi hermana mayor era súper fan de los Beatles y ella misma se creó un álbum de fotos, y yo recuerdo que entre esas fotos había una fotocopia de muy mala calidad y me dijo que era de una foto que se había hecho Paul McCartney aquí, en Villajoyosa. Antonio Martínez, vecino de Villajoyosa, era un niño cuando vio por primera vez esa foto y muchos años después decidió investigar. Le hablaron de un hotel, un amigo le dijo que el del videoclub trabajó allí, el del videoclub le presentó al que fue jefe del bar, y así, hablando con unos y con otros, pudo reconstruir la historia. Bueno, pues ese día había una recepcionista llamada Pilar y ve que entra en el hotel una pareja de hippies muy mal vestidos con 3 niñas y les dice: lo siento mucho, pero el hotel está completo, pueden marcharse. Y el hombre: perdone, pero tengo una reserva a nombre de la familia Martin. Y a nombre de la familia Martin, efectivamente, estaban reservadas las 2 suites más caras del hotel. Pilar llama al subdirector y le explica lo que está pasando. Mire, señor Ruiz, que aquí tengo una pareja de hippies que se han pedido la suite más cara, que se van a ir sin pagar, madre mía, no sé qué hacer. Entonces el señor Ruiz le dice: tú tranquila, que ahora bajo. Y efectivamente el señor Ruiz baja y pide el pasaporte y ve, claro, que ahí ponía Paul McCartney. Y dice: usted es Paul, y el Paul Martin. ¿Está claro? Quedó muy claro, y así empezaron las vacaciones secretas de los Martin, los McCartney, en el Hotel Montívoli de Villajoyosa. ¿Por qué elegirían España? Pues porque España en el año 1972 continuaba siendo un país cerrado, donde había una dictadura y por tanto había un enorme control de los medios de comunicación y que por tanto no era fácil, ¿no? No era fácil que alguien supiera que estabas aquí. Amadeu Sanchís es periodista y co-guionista del documental Paul en Benidorm, aún en fase de producción. Si Paul McCartney probablemente hubiera ido a la costa catalana, a Cadaqués, por poner un ejemplo, ¿no? O incluso a la capital de España, a Madrid, pues probablemente hubiera tenido mucho eco, ¿no? Quizá por eso eligió la vila, Villajoyosa, y el hotel. Lo que no sabemos aún es cómo demonios eligió desde Londres el Hotel Montívoli. Estamos hablando del año 72, no es tan sencillo, ¿no? Probablemente alguien habría estado antes, ahí se lo habría dicho. El personal del hotel recibió una orden. Nadie debía saber que los McCartney estaban allí, porque los Martin querían hacer la vida de cualquier turista británico. Buena comida. Me cuenta el camarero que se pedían las cosas más caras que tenían. Un día Paul le pide una langosta y dice: cuando se la serví no sabía ni cómo comérsela. No Tiempo sabía. Para relajarse. Había veces que ponía los pies encima de la mesa, en el comedor, que gritaba mucho, que bebían demasiado, que a veces lo veía corretear por la playa descalzo sobre las piedras y, según sus palabras, a mí me dio la impresión de que iba como colocado. Y como no, sol y playa. Un día coincidieron con una excursión de niños de un orfanato de Alcoy en la cala del hotel, que era privada y estaba vigilada por guardas de seguridad. Al ver que bajaba un montón de niños, monjas, les impidieron el paso. Empezó a haber gritos, como que no podemos pasar, nos habían dicho que sí, y Paul lo oye y pide: no, por favor, permíteles pasar. José Crespo, fotógrafo que acompañaba a la excursión, le saca unas fotos que a Paul le encantan. Le dijo: mira, nunca me habían hecho unas fotos tan simpáticas como estas. Por favor, voy a darle mi dirección y me envía unas copias a mi casa de Inglaterra. El músico escribe su dirección en lo único que tenían a mano ese día, una servilleta que se guarda un amigo del fotógrafo. Y al llegar al COI se había perdido esa nota. José Crespo murió en 2020 con cierto mal recuerdo de aquel día, porque él pensaba que Paul podría creer que todo esto era un montaje para quizá venderlas a la prensa rosa y sacar negocio, cuando no era esa la intención. Y nunca comerció con aquellas fotos realmente únicas en las que Paul está rodeado de niños cantando con Linda, su mujer, y tocando la guitarra, pese a que los McCartney habían salido de vacaciones sin instrumentos. Tras dejar los Beatles, los primeros discos de Paul con Wings no tienen buenas críticas. Entonces coge la familia y se viene a España con 2 objetivos: huir de las críticas, pero por otro lado, comenzar a ver si puede componer con tranquilidad para, digamos, pasar a
a la ofensiva, ¿no? Y lo hace. De aquí salen, que se sepa, al menos 2 canciones. En el Hotel Montiblos, donde él compone Hi Hi Hi, que es un éxito, de hecho llega a ser número 1 en España. Hi 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 y My Love, que dedica a su mujer, Linda. Cuando acabe este verano, Paul hará con Wings su primera gira de éxito tras los Beatles, algo que quizá no hubiera sido posible sin su paso por Villajoyosa y sin la ayuda de Quique y Tony. Como en muchos de los hoteles de la zona, en el Montívoli los fines de semana actuaba un grupo de los que tocaban habitualmente en Benidorm. Entonces se ve que le entra un poco el mono de tocar y contacta con el subdirector y le pregunta si el grupo podría prestarle sus instrumentos para tocar ellos. El grupo eran Quique y Tony. El subdirector lo intenta. Y Quique dijo que de eso ni hablar, que esos instrumentos no los toca nadie. Dijo, bueno, pues por lo menos vete a la barra para tomar una copa con este señor y a ver qué pasa. Y va a la barra. Y dice que literalmente se le quedan los ojos como platos cuando ve que es Paul McCartney, porque él sí lo reconoce enseguida, ¿no? Y aquello lo cambia todo. Le dijo que se lo prestaría todo. Guitarra, teclado, batería, lo que quisiera. Lo siguiente que hace Paul es pedir que le dejen hacer fiestas a puerta cerrada cuando el bar cierre para los clientes. Paul insistía en si allí podría entrar alguien porque temía que entrase la Guardia Civil. Y Pepe López le dijo, no, tú tranquilo, que una vez que yo cierre, no entra nadie. Superados esos temores... Me cuenta que tocaron Get Back y un montón de temas Beatles, también de Wings. Paul había veces que se ponía la guitarra por la espalda y tocaba al estilo Jimi Hendrix. Vamos, todo de locura. De una locura que por lo menos un par de veces terminó en la suite de los McCartney, donde curiosamente en todo el tiempo que estuvieron allí no dejaron entrar a nadie, salvo a ellos, a Quique y a Tony. Me dijo que a ellos dos sí les permitieron entrar para ensayar con ellos y que incluso les interpretaron por vez primera el tema My Love. Esa relación siguió incluso más allá de aquel verano. Paul, para dar las gracias a Quique y Tony, les da su dirección y les pide que por favor vayan a visitarle. No sé si meses más tarde o un año más tarde viajan a Londres y se ven con Paul. Me cuenta Tony que participó en la grabación de Hi 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 y no está registrado en el disco. Aquel año las vacaciones duraron más de lo previsto, pero como todos los años, también terminaron. Y antes de volver a casa, los McCartney, de nuevo como cualquier turista, dejaron propina. Para algunos, generosa. Paul le dio una propina de 25.000 pesetas, que imagínate tú, el fortunón que era eso. Aunque otros dicen lo contrario. Que no daban nunca propina. Y otro no se esperaba esa propina, porque el día que Paul se va... Dice, bueno, muchas gracias por todo, y le mete en el bolsillo de su chaqueta algo con disimulo. Se marcha Paul. Y este señor piensa, wow, me habrá dejado una buena propina. Y cuando mete la mano verá una bolsita con marihuana. Los libros de registro de aquellos años no se conservan. En el hotel solo queda una foto de los McCartney, los Martin, colgada entre las de otros famosos que se han hospedado allí y un dibujo que el ex-Beatle hizo cuando se registró. Queda también una canción que años después Paul llamó Hotel en Benidorm, aunque el Montívoli estuviera en Villajoyosa. Benidorm, todos los británicos saben lo que quiere decir Benidorm. Yo creo que lo que tiene Benidorm forma parte de esa visión de hit que tiene McCartney siempre, ¿no? Claro, la Villajoyosa debe ser muy complicado para un británico decirlo, ¿sabes? Las fotos de esas vacaciones locas de Paul McCartney en Villajoyosa hace exactamente 50 años, en junio del 72. Esas fotos las tienen en cadenaser.com. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Huellas de la barbarie. La visita a Kiev de los políticos europeos más poderosos es solo el primero de los 3 pasos que determinarán el futuro de Ucrania, más allá de la conflagración bélica en los próximos 15 días. El segundo será la cumbre de la Unión Europea,
justo dentro de una semana, en la que se abordará el estatus de Ucrania como país candidato a la adhesión a la UE. Camino largo. Y apenas 7 días después, la conferencia de la OTAN en Madrid, en la que podría participar el presidente Zelensky, presencialmente o por videoconferencia, y en la que se afrontará la integración en la alianza de países como Suecia y Finlandia, si superan el veto turco. Es imposible que Putin se imaginase un mapa geopolítico tan hostil para sus intereses cuando invadió Ucrania, pero va acompañado de una manifiesta fatiga de materiales en Occidente por la evolución de la intendencia. Descarrila la economía mundial, alta inflación, desabastecimiento alimentario y, de un modo muy reciente, una crisis en los mercados de deuda y en las primas de riesgo. Se trata de compaginar una solución coherente a estos problemas con la existencia de crímenes de guerra y huellas de la barbarie denunciados hoy por los líderes europeos y verificados in situ. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta mañana, señores. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.